8 de la mañana con 35 minutos. Agenda económica. Sebastián Aguirre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Viernes. ¿Cómo estás, Carola? Fernando, ¿qué tal? Bien. Estamos comenzando otra jornada, día viernes, ya cerrando la semanita. Una bien intensa, muchas noticias durante esta semana, sobre todo en materia política. Vamos a partir, eso sí, revisando algunos datitos para este día. 975 pesos el valor del dólar con el que estamos abriendo entonces esta jornada. Para el día de hoy, el cobre a esta hora está por una leve caída, pero más o menos estable. 4,23 en el mercado internacional. Y la UF, por último, se cotiza en 38.372 pesos en el mercado local. Ese es el precio para el día de hoy. Así comenzamos entonces agenda económica. Bueno, y vamos a abordar el tema de la semana. Probablemente el más relevante que ha tomado fuerza tiene que ver con la tramitación de la reforma de pensiones, que de súbito esta semana pasó a ser el tema más importante en materia no solo económica, digamos, sino política, fundamentalmente por la discusión en el Congreso y cómo ha ido avanzando la tramitación en la Comisión de Trabajo del Senado en particular. Después de lo que ha ocurrido esta semana, de las declaraciones de la ministra Jara y del ministro Marcel respecto a que se está cerca de llegar a un acuerdo y conocido además algunos de los detalles de las negociaciones dentro del mismo Senado, ha sido bien interesante cómo este se posicionó como un asunto de primera importancia y crece la posibilidad de que efectivamente esto pueda despacharse desde el Senado en enero, como está acordado precisamente entre los senadores y el gobierno, que en enero salga del Senado esta reforma, lo que sin duda sería un gran paso para tratar de aprobar una reforma de pensiones esperada por mucho rato. Tratamos durante esta semana de conversar con algunos miembros de la Comisión de Trabajo, con algunos miembros de la Mesa Técnica de Pensiones también, y no ha sido posible tenerlos, digamos, en entrevista porque hay harto resguardo y cuidado en lo que se dice también y lo que se hace en este contexto de negociaciones. Lo decía, de hecho, ayer la ministra Janet Jara. En este contexto, cuando están llegando a la parte final de la negociación de la reforma, hay que ser mucho más cuidadosos también y en ese sentido, entonces, cuando se están viendo los detalles, se generan ciertas tensiones que son parte del último momento de negociación, decía la ministra Janet Jara. Y en ese sentido, quizás la señal que dan los protagonistas de esas negociaciones, tanto senadores como expertos, de no hablar en público y de cuidarse un poco, digamos, con sus declaraciones, es un buen reflejo también de cuán delicado es ese momento. No meter las patas en el fondo con alguna declaración que puede generar un cambio en las confianzas o en el estado de ánimo pensando en ese tramo final. De todas maneras, ayer la ministra Janet Jara, que sí ha estado hablando del tema, se refirió a esta última parte y en particular a la tensión que se generó esta semana a propósito del cruce de declaraciones entre Chile Vamos y Republicanos, que continúa hoy. Escuchemos qué fue lo que dijo la ministra Janet Jara, alentando también en esta semana a la búsqueda de este acuerdo en materia de pensiones. La distribución del 6% debe decir relación con la posibilidad de poder subir efectivamente las pensiones en un monto que sea importante y que no sea solamente algo simbólico, porque la verdad es que haber esperado 10 años una reforma previsional para que las personas terminen teniendo pensiones iguales o casi iguales a las que hoy día tienen, que son insuficientes, no valdría la pena. Así que nos fijamos más en el resultado de la distribución, en el impacto del monto de las pensiones. Vemos con posibilidades ciertas poder lograr este acuerdo y esperamos que por el bien de los pensionados de Chile lo consigamos. La AFP han hecho un lobby tremendo para que esto no pase. Yo quisiera aprovechar ahora y que pedirle a la AFP que le cuenten a los chilenos y las chilenas cuánto han gastado en propaganda a través de la Asociación de FP para echar abajo una reforma previsional tan necesaria para Chile. Ojo ahí con las declaraciones de la ministra Jara también en contra de la asociación de AFP y el rol que han ido jugando. Claro, hay campañas bien activas de parte de la asociación en distintos medios que tienen como mensaje central llevar el 6% de capitalización individual a las cuentas de ahorro individual, íntegro, sin ningún tipo de concesión. Es lo que plantea esa campaña respecto, que refuerza la idea de la propiedad de ese ahorro del 6%. Mientras tanto, continúa los dardos cruzados entre Chile Vamos y el Partido Republicano. Ayer
el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, había publicado una carta en el diario Mercurio muy crítica respecto a las concesiones que estaba haciendo Chile Vamos. Hoy día le responden los diputados Juan Antonio Coloma, Diego Schalper y Francisco Undurraga, ¿qué dijo el otro? de Chile Vamos, exacto, respecto a esta idea de que aquí se estaba cediendo. Planteaba, entre otras ideas, si es que no se había aprendido la lección de la equivocada pretensión que impulsó el Partido Republicano de llegar con más de un candidato a la primera vuelta en gobernadores regionales, sino es el momento de postergar ambiciones y mezquindades en pos del bien común de Chile. Defender convicciones en una sociedad democrática obviamente implica tener claridad sobre los principios que nos mueven, dice esta carta, que plantea que además no han estado por incorporar lógicas de reparto estatal en el sistema previsional. Pero el punto, dice, no es ese. El defender convicciones no es pretexto para no hacerse cargo de los problemas, omitirse del diálogo y resignarse a ser minoría, contentándose con el inmovilismo del statu quo. La parte de la respuesta entonces en este... Es buena la carta. Cambio. Es muy interesante porque... Es bien contundente. Dice, por paradójico que suene, lo valiente no es atrincherarse en hablarles a los propios y congraciarse con eso, sino exactamente lo contrario. Tener la audacia de ir al encuentro de los distintos y construir soluciones coherentes a los principios. Y informalmente, porque no lo dice la carta, lo que dicen desde Chile Vamos es que Republicanos lo que quiere es tomar distancia de Johannes Kaiser y ese tipo de liderazgos de una derecha más dura, que son súper categóricos a la hora de hablar de los fondos de pensiones. Totalmente. Y es interesante también lo que plantean en el punto de fondo, digamos. ¿Por qué es necesario generar este mecanismo de compensación o de transferencia? Bueno, dice, porque el monto de la pensión de una mujer que en las mismas condiciones, con el mismo ahorro y a la misma edad, jubila frente a un hombre, su monto de pensión es 11% menor. Hay que hacerse cargo de ese problema, dicen en la carta. Y en el mismo espacio del diario Mercurio, un poco más abajo, aparece Bettina Horst, economista de Libertad y Desarrollo, bien influyente también en el sector, criticando esta propuesta. Y a renglón seguido, en la siguiente página, Lucía Santa Cruz, otra intelectual también muy influyente en el sector, también dice que la intransigencia de los extremos para avanzar en una reforma de pensiones es el paradigma más ilustrativo de la política del todo o nada, dice. ¿Y se referirá ahí a la derecha porque de que el gobierno se ha abierto? Lo dijo el mismo Iván Moreira acá. Totalmente. Sí, ha habido una sesión bien importante de parte del gobierno. Recordemos que este proyecto buscaba un 6-0 con 6 puntos originalmente a un fondo solidario. Después pasamos a un 3-3, que fue lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. O sea, ha habido efectivamente concesiones y nadie podría decir tampoco que una reforma donde 15,5 puntos, porque hay que mirar la película completa, 15,5 puntos de 16 van a ir a cuenta individual. Ese no es un cambio copernicano, digamos, en la reforma, ¿no? Entonces, pero bien interesante la discusión política ahí entre Chile y República. Yo lo he hecho harto y por eso cité incluso a Einstein con esa frase de nada nunca pasa hasta que algo se mueve. Y aquí se movió algo que estaba congelado durante mucho tiempo y eso provoca miedos. Porque cuando tú cedes y tú no consideras que hay que ceder, la siguiente pata es responder de alguna manera, incluso diciendo, ok, ya no 0,5, 0,3, te pongo un ejemplo. Claro. Y ahí se movió la cosa. Pero yo tengo la impresión de que durante la época electoral no hay mucha intención de sacar la reforma de pensión. Ahora, quizás ahora está la ventana no electoral, digamos, ¿no? Terminó ya el proceso de gobernadores municipales, qué sé yo, falta todavía para la presidencial y quizás viene una ventanita pequeña, pero una oportunidad para llegar a esos acuerdos. Ahora, ojo, porque también dentro del oficialismo empiezan a surgir voces que encuentran que esta es una mala reforma también. El senador Latorre, por ejemplo, decía que era muy relevante que el seguro social se construya con al menos 3 puntos de esa cotización. Entonces tampoco están todos alineados ni muy contentos con esta idea de generar un mecanismo con un porcentaje ínfimo, digamos, de esa cotización. Por eso son básicamente mensajes que se mandan para decir, mira, yo estoy dispuesto a ceder. ¿Tú estás dispuesto a ceder? Dame tu parecer. Si es que eventualmente llegamos a que yo te acepto el 0,5, ok, ya estamos en una vereda donde se conversa de otra manera. Claro. Pero eso no se ha aceptado. Todavía no.
todavía no. En todo caso, la discusión sigue. El trabajo de la mesa técnica ya está cerrado, decía el otro día en la comisión la senadora Alejandra Sepúlveda. Probablemente la próxima semana tengamos los detalles del avance de la mesa técnica. Y eso yo creo que va a ser crucial, porque también le da otro sustento a las posturas políticas respecto a este tema, respecto a cuál sería efectivamente el mecanismo más conveniente desde el punto de vista técnico, más sustentable también fiscalmente, para poder llevar adelante esta reforma y empujarla en el Congreso. Ya veremos cómo viene ese informe de la mesa técnica. Bien, 8:46, vamos a ir a otro tema para hablar de lo que está ocurriendo respecto al caso Dominga y este proyecto enorme que se busca emplazar allá en la cuarta región, más de 2.500 millones de dólares para la producción de hierro y cobre y la construcción de un puerto que van de la mano en esta iniciativa. Esta semana fue otro de los temas que marcó la agenda. Se habló mucho de este asunto y no solo del proyecto en sí, sino también de cómo está funcionando la institucionalidad ambiental en nuestro país. Recordemos que van 11 años de tramitación para este proyecto, 11 años, y eso es bien decidor sobre cuán compleja quizás es nuestra institucionalidad y dice mucho también respecto a cómo está funcionando. No parecen a todas luces plazos razonables y hay un componente político también bien importante en todo esto. ¿Qué es lo que viene ahora para el proyecto y sobre todo qué es lo que está ocurriendo con los cambios en materia de institucionalidad ambiental? Es parte de lo que vamos a conversar a esta hora con nuestro invitado para Agenda Económica. Estamos junto al ex fiscal de Medio Ambiente, abogado Jorge Kach. Está aquí en Agenda Económica. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenos días. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Jorge, a partir del caso Dominga, es interesante profundizar en lo que está pasando con la institucionalidad ambiental por este plazo, todo el tiempo que ha tomado la tramitación y porque los reparos que plantea el Tribunal Ambiental son bien relevantes sobre cómo actuó el Comité de Ministros. ¿Qué interpretas tú de ese fallo del tribunal? Si me permite ir un poquito más atrás, saludar a Fernando, con quien hemos conversado varias veces, a Carolina, de política, de medio ambiente, contigo, Sebastián, qué decir. Yo creo que la coyuntura es compleja y me gustaría intentar explicar por qué pasa algo como es con esto, como un proyecto tan emblemático como Dominga, donde ha tenido esquila asociada a conflicto de intereses con el presidente de la República. Para no entrar en detalle, o sea, ha sido un proyecto que, para que nos remontemos al principio de los tiempos, tiene mucho más que ver con temas también económicos, intereses de grandes empresas, que con temas ambientales propiamente tal. En eso hay que ser muy claro también. Y a mí lo que me preocupa en este punto es que en un gobierno que teóricamente está tratando de sostener la estantería, ¿no es cierto?, luego de un periodo convulsionado desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, que trastabilló fuertemente, muy fuertemente, al punto de comprometerse seriamente en algún momento la intervención de las Fuerzas Armadas. Hay que decir las cosas para volver en el fondo, porque si no nos vamos a perder de la discusión y vamos a quedar en el proyecto específico, pero no vamos a mirar el cuadro completo. Lo que ocurrió acá es que un presidente, un candidato, tuvo que asumir una candidatura que teóricamente le llegó por el peso de la historia y por la fortaleza que tuvo, ¿no es cierto?, de afrontar el momento, por su interés. Y en esa multiplicidad de cosas que dijo, entre otras, prometió no a Dominga, ¿no? Claro. ¿No es cierto? Ya. Pero el punto más delicado que es, el punto es que en el entramado legislativo regulatorio que hoy día tiene que ver con cómo saca su agenda legislativa, cómo fortalece la inversión, cómo sacamos adelante el país, cómo entrega el país, el drama va mucho más allá de Dominga, me voy a referir al punto, pero es cómo él es capaz de desenmarañar esta majamama regulatoria legislativa que puede y tiene el riesgo de dejar al país en un estancamiento mucho más severo del que hubo antes del estallido social de octubre. Pero para eso presentó el proyecto... Estamos dejando ¿cómo se diría? Un peor país del que recibió el presidente, y no necesariamente por culpa de él, sino porque no hay la musculatura orgánica, política, para poder sacar adelante, Sebastián, 7 proyectos de ley que ninguno va a ser aprobado en este gobierno y tiene el riesgo de estancar a Chile derechamente en toda la discusión permisológica severamente. ¿Cuáles son esos 7 proyectos? Los 4 que forman parte del pacto fiscal, por ejemplo, ¿ya? El proyecto que reforma el sistema de evaluación de impacto ambiental, el proyecto de concesiones marítimas, el que reforma el Consejo de Monumentos Nacionales, que es un organismo de fines muy importante en esta materia. Muy sensible y además que retrasa mucho los proyectos, y el permiso lógico de Grau, que no se vota en general tampoco segundo trámite hace mucho rato. Pero está en el Senado, está avanzando. Está avanzando, pero hay un drama, fíjate. ¿Sabes cuál es el drama de ese proyecto?
que hay un acuerdo político de que ese proyecto se vote solamente en Economía y en Hacienda, pero no pase por la Comisión de Medio Ambiente. En circunstancias de que el proyecto tiene normas asociadas a calificación ambiental, riesgos, impactos, que tienen que ser revisados por Medio Ambiente. Ahora, Si no, Jorge, volviendo al tema del funcionamiento de la institucionalidad ambiental en particular, ¿está funcionando correctamente la institucionalidad, como dijo el ministro Marcel, después del fallo esta semana? Mira, yo me tocó ir al Senado disculpa que me cite, es bien chiste, pero te cuento mi experiencia. Me tocó ir al Senado a hablar sobre un proyecto de ley que está reformando la ley de institucionalidad ambiental y en particular cuando existen cosas juzgadas en materia ambiental. Proyecto de ley que no registra avance desde enero del 2024, ¿ok? Yo fui a hablar en diciembre del 2023. Es un proyecto que precisamente lo que trata es de terminar con el loop de judicialización ambiental en Chile. Entonces, a la pregunta del ministro Marcel, por supuesto que no. Por supuesto que no. O sea, si no la está funcionando la no, institucionalidad. pero para el contrario, esto se está desfondando. O sea, si los ministros de Estado, sobre todo como Marcel, siguen escondiendo y tirando la mugre por la alfombra, lo que vamos a hacer es vamos a estar acumulando más energía para un estallido social mucho más violento del que conocemos. ¿Pero por aquí qué no funciona? Porque no tenemos la institucionalidad ni la musculatura orgánica necesaria para poder echar a andar 7 proyectos de ley. Te mencioné 4. Te agrego impuesto verde, que todavía estamos en un 5% de dólares de tonelada, a diferencia de Europa, que está en $65. El proyecto que reforma la Superintendencia del Medio Ambiente, que tampoco avanza en la Cámara de Diputados, encargada de sancionar los proyectos de alto impacto ambiental en Chile. Entonces, si no existe mira lo que te voy a inventar un cargo, una macrocomisión institucional, interministerial, que pueda desenmarañar esto en el plazo de un año, el país que va a entregar Boric a quien sea, Matei, Kast, el que sea, va a ser un país mucho peor. Y ese es el ejemplo, más allá de Dominga. Dominga es un caso particular que simboliza muy bien y describe muy bien el problema. Cómo está funcionando Pero la por supuesto, por eso... entonces, por eso no me quiero quedar en Dominga. El fallo, ¿qué tiene el fallo interesante? El fallo le pone bordes al Comité de Ministros. Dice, habla de principios éticos, habla de cosas juzgadas en materia ambiental, le dice, oiga, usted no puede seguir refiriéndose al tema porque hay cosas juzgadas. Y cita a la Corte Suprema que había validado un fallo de él. Entonces, si yo empiezo a explicar a los televidentes que nos acompañan el loop judicial ambiental, los voy a aburrir porque nadie va a entender nada, ni yo entiendo lo que estoy hablando. 11 años, Sebastián, en esto, 11 años. Entonces, el proyecto que modifica este punto específico, lleva 2 años y no registra hace un año registra avance. Modificación del sistema de evaluación ambiental. No, más simple, de la ley de los tribunales ambientales que permitirían cerrar los conflictos judiciales antes. ¿Qué te dice la Corte Suprema? La Corte Suprema dice, no procede el recurso de casación cuando no hay sentencia definitiva. Es decir, cuando se ha retrotraído el procedimiento administrativo, ellos te dicen, yo no puedo a usted sentenciarle, no es cosa juzgada porque no hay sentencia definitiva por cuanto el procedimiento se ha retrotraído. Es una discusión técnica. Lo que te quiero decir es que la pelota que se tira entre el Comité de Ministros, la Corte Suprema, el Tribunal Ambiental, no es culpa de ellos, es porque los forados regulatorios así lo permiten. ¿Qué es lo que yo vaticino en el Congreso? Fernando. Sí. Escuchándote... Perdón el vómito, pero es que es una cuestión que es una locura. Bien, pero la única pregunta que me nace es, ¿cómo se para o cómo se corrige todo esto? En vez de tener a Luis Cordero como comodín para ministro de Seguridad, ministro de Interior, de todo, Luis Cordero, si algo sabe en Chile, es tú pones a Luis a cargo de estos 7 proyectos y te los destraba en un año. O sea, pastelero a sus pasteles. No porque el hombre sea bueno para una cosa, va a ser bueno para todo, digo yo. Entonces, ¿De qué sabe específicamente? Lucho, en materia de institucionalidad pública, regulatoria ambiental, es el mejor de Chile. O sea, tú le pones estos 7 proyectos a su cargo y te los destraba en un año. Es la mejor contribución que Lucho Cordero podría hacer al país en lo que va quedando de gobierno. Sin embargo, no puede, está ocupado en otras cosas. Es lógico y es razonable. Estoy diciendo que el gobierno y el presidente de la República quizás debieran, lo digo, ojo, hay que estar en los zapatos de Boric, no es un juicio. Tratemos de ocupar los players que tenemos. Oye, subsecretario de Interior pueden haber cuántos parlamentarios andan dando vuelta, talentoso, honesto, que puede servir para el cargo. Mucho. Si pasé subsecretario de Seguridad Interior, subsecretario del Interior, tampoco tenéis que ser, con todo el respeto al cargo, Einstein, tampoco tenéis que tener control de tus impulsos, ¿me entiendes? Entonces, mi llamado es a crear una comisión que destrabe la majamama regulatoria que existe en materia de institucionalidad ambiental, de permisología, de inversión en Chile de otro modo. El país que el presidente de la República, contra toda su voluntad, le va a entregar al próximo presidente o presidenta, va a ser un peor país. Y lo que estamos viendo en otras materias, como de seguridad, delincuencia, narcotráfico, narcoterrorismo, va a penetrar con mucha más fuerza. Porque los poderes hoy día encargados de contrarrestar eso están... La Corte Suprema es el estandarte final del Estado de Derecho. Cuando cae la política, lo que sostiene a la República es la Corte Suprema, es el Poder Judicial. Y hoy día tenemos el Poder Judicial y la Corte Suprema más encima de las cuerdas. Entonces, o el presidente entiende que este es el minuto de tomar el liderazgo final, o ahora, vamos a tener un problema más serio. Volviendo al funcionamiento de la institucionalidad que tenemos hoy día, el principal problema
¿Cuál es, a tu juicio, de la manera en la que está ordenado este paso a paso que tiene que seguir cualquier proyecto grande, digamos, para poder conseguir esa evaluación? ¿El problema está solamente en el Comité de Ministros? No, lo que pasa es que el Comité de Ministros cumplió una época, el Comité de Ministros se fue legitimando en la medida de que fueron predominando consideraciones políticas en su pronunciamiento por sobre los organismos públicos y los servicios públicos de los cuales dependían los ministros que forman parte de ese comité. Hoy día el gobierno propuso un consejo de reclamación que es distinto, que lo preside el director ejecutivo del SEA y que rompe la lógica y propone personajes de destacado prestigio profesional y académico como parte de los órganos de calificación de proyectos. Habrá que discutirlo. Ideas sobre esta cuestión, Sebastián, se han discutido tanto, con Fernando la otra vez lo hablamos. La discusión del sistema de evaluación de impacto ambiental de hoy se lleva dando 10 años. Tú revisas la historia de la ley, es la misma discusión. Entonces da impotencia porque daría la impresión de que los gobiernos quieren tirarle el muerto al gobierno que sigue. ¿Y crees que este gobierno Pero lo por estaba supuesto, pensando? obviamente, la Corte Suprema de nuevo, la Corte Suprema se va a pronunciar en el gobierno de Matei o de quien sea, entonces ¿Pero no estoy respecto al proclamando a caso Matei. Dominga o el proyecto de reforma al sistema de evaluación ambiental? Dominga, el Ajá. proyecto. Todos los proyectos que yo te aseguro, Sebastián, invítame si me equivoco, ningún proyecto de ley de estos se aprobará en este gobierno. Y va a ser un legado involuntario del presidente, porque no da, a ningún gobierno le da. ¿Quién es expreso hoy día, Lizalde? No da. Hay que poner a alguien que sepa, y esto hay que poner a un experto, que en mi opinión es don Luis Cordero, el mejor profesor de Derecho Administrativo que ha tenido Chile, que creo yo desde Enrique Silva Sima, desde otros grandes, un gran político además, y que pueda destrabar esto. Es el mejor legado que el presidente podría hacer al país, decirle, mire, yo recibí el país así, pero aquí vamos a pegarnos un despegue y un salto definitivo al desarrollo. De otro modo, Sebastián, el programa es muy poco auspicioso. El exfiscal de Medio Ambiente, el abogado Jorge Kach, ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias por haber venido, Jorge. Perdón por el dramatismo, pero está Gracias bueno. por esto, Sebastián, gracias. Todo. Buenos días. Chao. Bien, 8:57, nos vamos a ir a otro tema para hablar de lo que está ocurriendo en la industria automotriz en nuestro país y la venta de vehículos a partir del último informe que ha entregado la Asociación Nacional de Automotriz, precisamente, ANAC. Y nos enfocamos en particular en lo que está pasando con el mercado de los vehículos eléctricos o de cero o baja emisión, porque ahí también están los vehículos híbridos. Ha tenido un desarrollo notable en el último tiempo y se están consolidando ya como un mercado bien competitivo, con cifras récord para el término de este 2024. De hecho, la evolución de unidades vendidas entre enero y noviembre de este año muestra que ha habido un crecimiento bien importante de este sector. En total se han vendido 16.200 unidades de este tipo. Aquí están los híbridos, los eléctricos, los híbridos enchufables, entre otros, lo que supone un crecimiento de 96,3% respecto al año anterior, al año 2023. Y es bien notable ese salto pensando en los beneficios medioambientales, sobre todo que están asociados a este tipo de transporte. Así entonces, noviembre rompe todos los récords en esta venta de vehículos nuevos de cero y baja emisiones. De hecho, en esta categoría, además, solo en el mes de noviembre se vendieron 2.130 unidades, un 84% más respecto al mes anterior. Es un mercado que está creciendo además desde el punto de vista de las marcas que están participando en este rubro. Se han ido sumando cada vez más de estas empresas a esta tendencia, ha aumentado la oferta de vehículos y eso ha permitido también ir bajando los precios. De hecho, a noviembre son 49 marcas las que están ofreciendo 131 vehículos de este tipo, entre eléctricos e híbridos, y ese es un salto también bien relevante respecto a lo que había hace algún tiempo atrás. De acuerdo a los datos que entrega ANAC, la marca Tesla es la que está liderando en ventas de autos eléctricos, solo eléctricos, a noviembre de 2024, 830 vehículos de este tipo, y se está transformando rápidamente en un actor relevante en este segmento. De hecho, recordemos que llegó en 2024 a nuestro país. BYD, empresa china, es la segunda, 624 vehículos de este tipo, y Volvo luego con 550. Los actores chinos, en todo caso, están tomando mucha fuerza en nuestro país en este segmento. Hay un punto en esto, me imagino, que es necesario conocer para ver cómo puede ser la progresión de esta situación, que es, tú para tener un auto eléctrico necesitas tener la posibilidad de
conectarte. De cargarlo. De cargarlo. Claro. Ahora, eso, si lo haces en tu casa, bueno, tienes lo que ahí necesitas es tiempo, un tiempo determinado. Claro. Pero ¿qué posibilidad hay de que tú puedas cargar un auto hoy día en un trayecto? ¿Cuánto te falta todavía para que eventualmente todas las... Que quede todo cubierto. Claro, que esté cubierto No, todo el falta país con muchísimo. eso? No, pero hay estaciones. hay estaciones y se está desarrollando la red, pero falta mucho todavía para eso. Son además estaciones de carga que no son tan rápidas en comparación a lo que significa cargar combustible tradicional, ¿no? Acá tienes que esperar unos 30 minutos, por ejemplo, para generar carga suficiente. Pero se está desarrollando esa infraestructura y hay harto esfuerzo de algunas empresas de combustible tradicional, digamos, que están sumando también este tipo de estaciones de carga a lo largo del país en carreteras, por ejemplo. Y en muchos edificios también dentro de la ciudad se están incorporando también desde la base, digamos, este tipo de estaciones de carga. Y sabes que hay una nueva modalidad de la que me enteré hace poco, que funciona para motos eléctricas que se están comercializando en Chile, que se llama Swinging Batteries. Entonces tú llegas a una estación, entregas tu batería que está por descargarse y te llevas una ya cargada. Ah, claro. Es como una especie de depósito de batería. En las motos funciona muy bien eso. Sí. Sí. Y han llegado a ese tipo de desarrollo. Sigue siendo un enorme desafío en todo caso. Ahora, hay que dimensionar bien lo que significa esto porque estamos hablando todavía de un porcentaje del total de autos que se venden en nuestro país bien pequeño aún. Estamos hablando de vehículos eléctricos estrictamente, de cerca del 1% del mercado total. Así que esto sigue siendo un tema todavía por desarrollar. Lo último, solo para cerrar, porque estaremos profundizando seguramente en este tema luego en Agenda Económica PM. Ojo con los datos que muestran cómo los despidos por necesidad de la empresa vuelven a subir. Es uno de los indicadores con los que uno puede tomarle el pulso al mercado laboral. Después de 5 meses en los que habían caído este indicador, bueno, llegan a subir nuevamente en octubre, llegaron a más de 390.000. Subieron 10,7%, así que ojo con ese antecedente de lo que está ocurriendo en el mercado laboral. Muchas gracias, bien. Sebastián. Chao, Fernando. Chao, Gracias, Carla. Sebastián. Buenos días. Muy bien. Hacemos una pausa y volvemos.